Regresamos al despertador. Nuestro invitado del día de hoy para la entrevista central es el señor Max Puig, presidente de la APD. Buenos días. Muy buenos días, Yulisa. Alianza por la Democracia. Buenos días, Yulisa. Buenos días, Rosa. Gracias por la invitación y saludos para todas las personas que nos ven y nos escuchan en este momento. Feliz Navidad para usted y los suyos. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Les deseo, como deseo a todo el pueblo dominicano, lo mejor en el año que comienza. ¿Cómo está la política ahora en Navidad? Mucha gente ha pedido una tregua, aún así se sigue hablando de política de reelección, que parece ser la palabra mágica en todo el tema de la campaña. Bueno, en realidad no hubo tregua, porque la principal acción política en estos días fue el reparto de canastas, y fue una acción muy política. Y esa acción tocó 1.500.000, 1,5 millones de personas según el gobierno. Algunos dicen 1.300.000, 1.500.000. Pero eso significa casi 5 millones de personas. Si calcula cuántas personas tiene una familia. Es decir, que más del 40% de los dominicanos fueron tocados por la acción gubernamental. Eso no es tregua. Al contrario, es política de la mala. Es decir, es la política que hace uso de las necesidades y precariedades de las personas para inducir un apoyo. O sea, no hubo tregua. El gobierno no dio tregua en estas Navidades. El uso de recursos, precisamente para el proselitismo, de recursos del Estado, ya sea a nivel del gobierno central, los legisladores también repartieron canastas o cajitas o funditas, lo que tradicionalmente ya es una mala cultura que tenemos. Es un abuso, más de 100 millones señalaban en la prensa que gastaron los diputados. Y lo interesante es que la mitad del gasto del Estado y del gasto de los diputados es bebidas alcohólicas. Entonces, por un lado, el Ministerio de Salud dice no bebas y el gobierno reparte bebidas. Y la policía dice manéjense con prudencia y el Intran dice 39.000 gente para la calle para cuidar los accidentes que son provocados en su mayoría por alcohol y manejar después de consumirlo, pero el Estado les da el alcohol. El Estado lo es regala. una incongruencia. Y es como si Navidades fuese alcohol propiciado por el Estado. Así es chocante, por lo menos, es lo que se puede decir. Ustedes resumieron la APD en 5 características o elementos principales el año 2018. Lo vi en sus redes sociales. ¿Podrías sintetizarlo para los televidentes del Despertador? ¿Cómo calificaron ustedes en estos 5 elementos o estas 5 características principales el año que, bueno, ya le queda solamente 4 días para que acabe? Sí, bueno, en los balances de año uno se pregunta si se avanzó, si quedó estancado o si retrocedió. En nuestro análisis es más bien de carácter social. No insistimos en esos puntos, en los temas de carácter político, jurídico, pero se puede decir que en lo social o avanzamos al paso de la tortuga o retrocedimos, es decir, caminamos al paso del cangrejo, es decir, para atrás. Y lo digo así para que se entienda claro directamente. Nosotros destacamos que fue un año caracterizado, en sentido general, por manifestaciones muy claras de corrupción y de impunidad. Sí, realmente fue un año de escándalos. Pero no fue solo que fueron escándalos, sino que fueron escándalos, si se quiere, terribles. Quizás el escándalo más, bueno, uno de los más sonados tocó la hermana del presidente, fue el escándalo de las mochilas. Pero el más terrible fue el del crimen a todo lo largo del año, el crimen de la OMSA. Junior Ramírez. El asesinato. Junior Ramírez. De Junior Ramírez. El caso de que la burla a la justicia que significó todo el caso de Brecht a lo largo de todo el año. Es decir, se puede hacer una lista realmente. Y con relación a la corrupción, lo que ha habido es una denegación completa de justicia a lo largo del año. Es decir, ahí se puede decir que seguimos marchando hacia atrás. Una ausencia total de políticas públicas llamadas a mejorar la salud, la vivienda, la educación. Los retrocesos fueron notables en materias de medio ambiente. Es decir, fue un año terrible, muy negativo para el medio ambiente, este año que termina. Quizás el caso que más llame la atención también sea el de otro hermano del presidente de la República, que depredó impunemente
la sierra de Bauruco, donde está prohibido hacer agricultura. El Parque Jaragua. Y en ese lugar, pues, donde está prohibido, pues ahí hay siembra de cebolla, hay siembras de aguacate. Ahora van a cosechar las papas en estos días, ahora en estos días. Se está hablando de un asentamiento haitiano bastante marcado. Bueno, eso es en Valle Nuevo, pero ahí eso es irresponsabilidad del gobierno. Porque se anuncia que el gobierno saca a los agricultores dominicanos y se establecen allí agricultores haitianos. Pero señor, ¿dónde están las fuerzas militares que sacaron los dominicanos? Se fueron. Es decir, incluso hay hechos sorprendentes. Sorprendentes en materia de descontrol. El año estuvo marcado, a final de año, por una tragedia, que fue la tragedia de la explosión de Poliplas. Yo ayer tuve que ir a Sosúa, fui a Sosúa junto a mi familia, acompañarnos todos unos a otros en el enterramiento de uno de nuestros familiares. Y cuando yo transitaba por la carretera turística, es decir, que está en reconstrucción, yo diría que es un buen trabajo el que se está haciendo, pero me encuentro con un tanquero de gas enorme. Y yo me pregunto, ¿y desde cuándo se autorizó de nuevo a que los camiones y los tanqueros de gas transiten por la carretera turística? Pero, o sea, es de desorden en desorden. Igual los otros elementos que nosotros señalamos acerca del retraso, del retroceso en materia social, yo quisiera dar el ejemplo de la situación de del agua en los hogares, el servicio de agua en los hogares. Se publicó hace pocos días, se publicaron los resultados de la encuesta Endesa 2017. Es la mejor encuesta sobre temas sociales que se hace en la República Dominicana. Está bien hecha por profesionales. De la Oficina Nacional de Estadística. Sí, y es excelente el trabajo que se hace con Endesa. Pero viendo los resultados de Endesa 2017, se observa que en los últimos 5 o 6 años mejoró la provisión de agua en los hogares, en el sentido de que 47% de los hogares dominicanos tenían agua de llave dentro de la vivienda, 47. Subió a 53. Eso quiere decir que cada año aumentamos un 1%. Para que lleguemos a 100 vamos a tener que esperar el año 2064. En el 2044, bicentenario de la independencia, vamos a tener solo 80%. Años tenemos que a ese ritmo, porque si de la última Endesa ahora pasó de 47, 5 o 6 años, de 47 a 53% de hogares con servicio de agua de llave, no digo de agua potable, de agua de llave, porque a veces el agua que llega no es potable. Se pasa de 47 a 53, es un 1% de mejoría al año. Eso es lo que yo llamo el paso de tortuga a nivel social. Y a ese ritmo, en 2044, en el bicentenario, vamos a tener 80%. Y para llegar al 100% tenemos que esperar al 2064. Y hay países que ya han resuelto eso en América Latina. Es decir, como el caso de Cuba, Uruguay, Costa Rica, que ya tienen eso resuelto. Entonces, ese es el balance, es decir, que nosotros hacemos. Y en ese balance nosotros incluimos que esto tiene que ver con el hecho del mantenimiento de un modelo económico y social concentrador de riquezas. Este es un país de bajos salarios y es un país de mucha desigualdad social. Es decir, y de escasos servicios en lo social. Entonces, estos son los elementos que nosotros destacamos como característicos. Bueno, dentro de ellos incluimos el tema del incremento de la espiral del endeudamiento. Es decir, este año es un año que pasará a la historia. Fue el año en que sobrepasamos en materia de deuda el 50% del Producto Interior Bruto. Es decir, cuando uno se pone a ver, ha sido un año muy negativo desde el punto de vista social. A final de año resulta que fueron transferidos 5.000 millones de pesos del Ministerio de Salud Pública que no se ejecutaron este año. Claro, ¿dónde se va eso? Eso se va. Eso se va al pago de deuda y al pago de deudas y se va, un caso gravísimo, se va
al barril sin fondo de las plantas de Punta Catalina. Pero eso más que hablar, Max, de la composición presupuestaria del gobierno, habla de la falta de planificación del Ministerio de Salud Pública. ¿Cómo puede ser que una institución que administra la salud del Estado a fin de año tenga 5.000 millones de pesos sin usar? Yo te voy a explicar, Julissa. No es solo no es solo falta de planificación, porque a mí me tocó dirigir 2 ministerios. Me tocó dirigir en un momento dado el Ministerio de de Medio Ambiente y luego el de Trabajo. Y un gran trabajo, un gran esfuerzo es lograr que se establezcan presupuestos que permitan atender los requerimientos de cada ministerio. Pero luego, hacer que eso se cumpla mes por mes, a veces no depende, bueno, no quiero justificar nada, pero a veces no depende del ministerio. Si uno puede pasarse ahí el mes entero empeñado en que se cumpla el presupuesto y transfieran los fondos, y no los transfieren. Pero la ejecución presupuestaria es una atribución individual de cada ministerio. Pero no te transfieren. Si no te transfieren los recursos, no sé, es que a veces no te transfieren. Entonces, a veces el dinero no llega. Maniatados. No llega, está en el presupuesto y tú exiges que te transfieran la 12ª y no llega. Señor Puig, hablando o sea, es dramático. Es dramático, pero tiene mucho que ver con la ejecución de cada ministerio. A los otros ministerios no les sobraron miles de millones de pesos, por cierto. Hay algunos que les faltó. Pero también se justifica porque al Ministerio de Salud Pública le cambiaron un ministro a mitad también de una ejecución. Y uno no sabe si falta tiempo para hacer gestiones, si falta tiempo para ejecutar programas, pero sorprende que sea a ese ministerio al que se le haya dejado de ejecutar 5.000 millones de pesos, claro, cuando la principal situación de crisis en este país viene por el sistema de salud pública. Cierto, absolutamente cierto. Incluso yo veía en días pasados, en estos días, el tema de la rabia. Hace unos cuantos años mi hija y yo vivo en Arroyo Hondo, yo vivo en Los Pinos de Arroyo Hondo, que es un sector muy acomodado. Y un día un gato sin dueño, ¿verdad? Que tenía la rabia, se metió en la marquesina de la casa, mi hija se desmontaba del auto y la mordió, la arañó. Sí, y entonces el tema era, bueno, primero había que encontrar al gato, un empleado de un vecino había matado el gato, hubo que ir al depósito de transferencia de basura en Cristo Rey hasta que encontramos el gato, y el gato tenía rabia. Claro, pero fuimos al centro antirrábico y hubo que ponerle todas las vacunas, es decir, no solo hubiera puesto la 40 vacuna. Vacunas. No son tantas, pero son muchas y te las ponen en la espalda para que no te puedas rascar, porque son muy molestas, producen mucho escozor. Pero eso fue en Arroyo Hondo, en Los Pinos de Arroyo Hondo, eso no fue en Pedernales. Ahora, el sistema, que podía tener sus defectos, funcionaba. El sistema del antirrábico, yo llevaba a mi hija todos los días al antirrábico. Pero el tema es que el sistema, quizás con sus limitaciones, sus defectos, funcionaba. Fue desmontado el sistema para establecer un nuevo sistema, se supone más moderno, pero no funcionó. Y con más presupuesto. Porque se llevaron las unidades a los hospitales. Sí, pero no funcionó. Entonces, si hay algo que está funcionando, hasta que usted no tenga montado un sistema mejor, no desmonte el que usted tenía, porque es lo que ha pasado también, que las unidades locales, es decir, no tienen conocimiento, no llegan las vacunas, en fin, se desmontó el sistema anterior. Entonces, esos son retrocesos reales. Ahora, en ese informe, como digo, que estableció la Alianza por la Democracia, que lo que refleja es estancamiento, retrocesos, estancamiento o un avance muy lento, como este caso del agua en la vivienda. Pero en términos políticos el retroceso fue importante en el 2018. Y lamentablemente ya estamos finalizando, pero quisiéramos saber, me imagino que el país también, ¿cuál es el método que ha elegido Alianza por la Democracia para sus candidatos? Ahora me imagino que hay una serie de precandidatos. Y también la queja que tuvieron ustedes
junto con otros partidos pequeños sobre la reducción en el presupuesto mensual, en esa partida que le entrega la Junta a los partidos políticos? Bueno, en primer lugar yo aprovecho para responder que la llamada ley de partidos significó un retroceso muy importante en el año 2018 en el sistema político electoral. Esa ley, bajo el pretexto de organizar los partidos, lo que hace es que representa un retroceso importante en materia de libertades públicas y en materia de derechos democráticos electorales. En materia de libertades públicas, porque esa ley es una espada de Damocles sobre la libertad de expresión. Eso lo metieron de contrabando y todo eso lo metieron prácticamente el último día de la discusión de la ley. Pero además esa ley restringe los derechos políticos de los partidos y de los ciudadanos, al punto que 9 partidos políticos presentamos una acción directa en inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional con 13 motivaciones. Entre ahí, por ejemplo, en esa ley se conculca el derecho que tienen todos los ciudadanos y ciudadanas a elegir y ser elegidos, porque esa ley dice que hay que formar parte de un partido político para poder ser candidato de ese partido, y eso conculca un derecho constitucional, que es el derecho a elegir y ser elegido, porque ese derecho que la Constitución no supedita, la ley me lo supedita que yo esté en un partido. Todos tenemos derecho a elegir y a ser elegidos, pero así la ley está totalmente plagada de ese tipo de irregularidades. Ahora, dentro de conjunto de irregularidades que se cometieron, es decir, con esa ley, es que se modificó de contrabando, digo de contrabando, nadie se enteró y la mayoría todavía no lo sabe, el modo de atribución de los recursos públicos a los partidos políticos. Se cambió y una serie de partidos políticos fueron penalizados inconstitucionalmente también. Los pequeños. Sí. Incluso ese es un mecanismo para reducir los recursos del Estado. Claro, esa ley tiene otro problema. La APD escogió el sistema de elección mediante, a través de lo que establecen los estatutos, es decir, el método de asambleas, el método de convención. Pero es que esa ley tiene, entre las muchas trampas que tiene, y que mucha gente, como digo, todavía desconoce, es que si esa ley, toda ley que establece gastos públicos, gastos del Estado, tiene que señalar el origen de los fondos que van a ser erogados. Ahora, entonces a esa ley le pusieron que los gastos de las primarias, que la Junta primero dijo que iban a ser de 5.000 millones de pesos, que después dijo que iban a ser menos, que no se sabe cuánto va a ser. En la ley se incluyó que los gastos de esas primarias iban a provenir de los fondos que el Estado le asigna a los partidos políticos. Es decir, que los partidos políticos que asistan a primarias, abiertas o cerradas, le van a descontar los gastos de esas primarias de su contribución. De lo que la Junta les... Sí. De la partida que le entrega la Junta. Sí, y la Junta, lo que le entrega a los partidos, la gente cree que es mucho dinero. Me parece justo. Sí, atención, pero eso quiere decir que ahí va a haber una polémica muy, muy importante. Porque tú entiendes que eso debió pagarlo la Junta Central Electoral, las primarias de los partidos. Bueno, es que la manera como eso se impuso fue abusiva. La manera como eso se impuso fue totalmente abusiva. En realidad, los partidos políticos, 24 de 26 partidos reconocidos, estábamos en contra. Pero a ustedes, a los partidos políticos, no se les prohibió recibir fondos externos, que era la práctica que se quería eliminar cuando se le asignó un presupuesto del mismo presupuesto general del Estado a los partidos políticos, 2.000 y pico de millones. Bueno, yo particularmente creo, y esa es la posición, bueno, también de la Alianza por la Democracia, que la República Dominicana tiene el peor sistema de financiamiento. ¿Por qué? Porque hay países que solo tienen financiamiento público, otros solo financiamiento privado. En Estados Unidos se opta o por el privado o por el público. Y aquí tenemos el peor de los sistemas. Los dos. Financiamiento público con financiamiento privado ilimitado. El reglamento que emitió la Junta hace pocos días fue pésimo desde el punto de vista del financiamiento.
autoriza gastos estrambóticos. Pero tal vez, Max, el problema no es de dónde salen los fondos, es que ustedes los reciben o los partidos políticos los reciben y no hay quien los audite. Claro porque que la sí Junta hay. Central Electoral no supervisa ni quién les da ni cómo gastan. Bueno, se supone que la quien Cámara pone de lo que Cuentas. quiere. Bueno, sí, pero Y que nosotros ustedes deben rendir un informe mensual, se supone. No todos los entregan. estamos sometidos a ese régimen. La Alianza por la Democracia acaba de pasar un proceso de 5 meses, de 4 meses de auditoría de la Cámara de Cuentas. Eso se hace. Incluso el único elemento, yo diría, nuevo que hay en el reglamento de aplicación de la ley de partidos que publicó hace pocos días la Junta Central Electoral es que obliga a que se establezca el nombre de los donantes de los partidos. Ese es el único elemento, yo diría, novedoso. Y eso es positivo. Y nosotros lo que queremos es que se cumpla. Ojalá porque usted muchas veces las cosas se escriben y después no se cumplen. pueda acompañarnos Así es. en el 2019 para que sigamos compartiendo todo ese sentir que usted tiene por la política y todo lo que tiene que ver con la Alianza por la Democracia. Se nos quedaron algunos temas Siempre es pendientes. interesante. Faltó preguntarle a Max de dónde había salido la información de que Danilo iba a dar 30 millones para los diputados y 2 vehículos nuevos para que ¿Sí? aprobaran. Pero, ¿De Ay, dónde sí, salió? Ay, sí, nosotros hemos recibido toda una serie, bueno, tenemos informes de las comisiones que están, los temas que se están discutiendo. a los mismos diputados, ¿lo han Sí, dicho? tenemos informes, incluso tenemos informes, no sobre ese tema, porque eso no lo van a escribir, pero sobre las 3 reformas que están preparando, porque son 3. Son 3. Una es el primer tema que están discutiendo, que es reforma legal, que es el tema de eliminar el voto preferencial a nivel municipal. La segunda reforma es la unificación de las elecciones y la tercera reforma es el tema de la aprobación de la permisión de la repostulación del presidente. Pero o sea, que es un paquete, es un dijo combo. Reinaldo que el presidente no quiere reelegirse, pero eso Es va a un ser combo, tema es de un otra paquete. entrevista. Es un paquete. Él no lo rechazó, dijo que para marzo. Antes de marzo probablemente lo estaremos aquí en el despertador. Mientras tanto, viendo. él deja la posibilidad de que va a hacer algo que es contrario a la Constitución. La soledad del poder, que no es fácil también. Tienen que Gracias, entenderlo, Max. tienen que entenderlo. Muchas gracias. En A el 2019 volveremos a vernos. Momento de una pausa. Ya regresamos con la segunda hora del despertador. Continúen con nosotros porque al regreso en el despertador, insólito.